Dice la palabra en Romanos capítulo 10 versículo 20: fui hallado de los que no me buscaban. Ahí ya cuántos se ponen felices. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios me dio esa promesa para ese primo. Dice Dios que Él se va a manifestar aún a aquellos que ni siquiera preguntan por Él. Y eso lo va a hacer el Señor con ese familiar, ese hijo que ni se interesa en saber del Señor. Pero hoy usted tiene una promesa. Dios le ha dicho que aún a ellos Él se va a manifestar en este tiempo. Amén. Ahora en Génesis capítulo 24 versículo 1 dice la palabra. ¿Por qué quiero darles esta palabra? Y quiero que luego oremos. No quiero que perdamos este mover tan especial que hay, esa visitación tan maravillosa que hay esta mañana. Y creo que el Señor esta mañana nos va a tocar y nos va a cambiar la vida. Yo estoy totalmente seguro. Dice la palabra en Génesis capítulo 24 versículo 1: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Escúchelo, ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham, diga conmigo, en todo. La Biblia hubiera podido decir: era Abraham ya viejo, avanzado de años, y Dios le dio el hijo que le había prometido, o Dios lo prosperó como le había prometido. Pero la Biblia se encarga, o Dios se encargó, de que quedara escrito que Dios había bendecido a Abraham, diga conmigo, en todo. Dios puede tocar una vida y bendecirla en todo. Es más, Dios lo hace así. Dios no bendice a alguien a medias. Dios no bendice a alguien en algunas áreas y en otras áreas no. Dios, la bendición de Dios es completa. Es la que enriquece y no añade tristeza, dice la Biblia. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que Dios lo sacó con la bendición total. Si usted lo lee, lo sacó de ser esclavos, lo sacó de ser pobres, porque los bendijo en una noche, hizo una transferencia sobrenatural, venida solo de Dios, un milagro que solo Dios podía hacer. No hubo enfermedad en medio de ellos, no había enfermedad en medio del pueblo. O sea, Dios bendijo al pueblo de Israel en todas las áreas de su vida. Y yo creo que eso también es para nosotros. Usted asiste a una iglesia que el nombre que el Señor le colocó es profético, fuente de salvación. Usted lo encontrará en Isaías capítulo 12, ahí dice fuente de salvación. Salvación, la palabra salvación significa, para aquella persona que no lo sabe, salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. Cada vez que usted dice yo asisto a fuente de salvación, usted está diciendo yo asisto a donde hay una fuente que salva el alma, sana el cuerpo y lo libra a uno de la ruina. Por eso usted no se puede cambiar para otra iglesia que se llame de otra manera. Ahí se la dejo. Encontré en la palabra un hombre, está en tres evangelios, al cual Dios lo tocó y le cambió su vida en todas las áreas, como nosotros anhelamos. Dios extendió su mano, dice la palabra en el libro de Habacuc, que en la mano de Dios, extienda su mano, en la mano de Dios está escondido su poder. O sea, en su mano Él ahí tiene guardado su poder, guardada la bendición total. No sé si usted de pronto alguna vez ha jugado con un niño, con un hijo, que usted le va a dar un dulce y le dice: papito, esto es suyo.
y usted aprieta los dedos. Y el hijo trata de soltarle la mano para mirar qué es lo que tiene adentro. El hijo ya sabe que es de él, pero como que en sus fuerzas trata de abrir la mano. En oración, quiero decirle que a mí no me gusta el misticismo. ¿Qué es el misticismo? O sea, a mí no me... Yo recuerdo que estuve en tiempos atrás, bueno, en un lugar donde todos orábamos, nuestros consiervos nos ponían a orar y al final a todos nos preguntaban, bueno, ¿qué pasó con usted? Yo recuerdo que salía una consierva que siempre, no, yo vi una araña grande, grande así. Y siempre veían cosas. El otro vio entrar como una mujer grande, así que asustaba. Yo decía, Señor, yo no he visto nada. ¿Qué digo? Como que uno trataba a Dios para no quedarse como el menos espiritual. Pero la verdad yo nunca vi nada de esas cosas raras. Y a mí no me gusta el misticismo. Pero sí quiero decirle, orando ayer, estaba orando y no sé, es como algo, como una visión que viene al corazón, que es muy clara, como que usted lo quebranta y dice, esto es de parte de Dios. Y Evan Roberts la vio, dice, viene. Y la verdad podía ver la mano de Dios extendida hacia la iglesia. Así. De abrirse y entregarnos todo lo que Él tiene ahí guardado para nosotros, reservado. Y en el libro de Mateo capítulo dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, Mateo 8:3, y le tocó. ¿Qué hizo Jesús? Y lo tocó, diciendo, quiero. Wow, Dios quiere hacerlo. Quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En los otros evangelios continúa esta historia, en Lucas y en Marcos, y sigue diciendo, este hombre, Jesús le dijo, no lo hagas, no le cuentes a nadie. Pero en los otros evangelios dice que este hombre salió y no pudo callar lo que el Señor había hecho con él y empezó a publicarlo de tal manera que dice que Jesús le tocó irse de ahí, porque toda la gente se iba detrás de él a causa de lo que este hombre contó que Dios había hecho en su vida. Este hombre recibió un toque como el que yo quiero esta mañana, que lo cambió en todas las áreas. Porque vemos acá que lo primero que el Señor hizo fue limpiarlo de la lepra. La lepra es el pecado. Así que ese hombre, lo primero que el Señor hizo fue salvarlo. Extendió su mano y tocó su vida, le hizo nacer de nuevo, lo cambió su vida de pecado, su vida de lepra, y lo cambió para siempre. Para nosotros la lepra es el pecado y es todo aquello que nos aparta del Señor. Y yo creo esta mañana que el Señor nos va a tocar y va a quitar todo aquello que nos alejaba de Dios. Cuando alguien es tocado por el Señor, Dios lo toca y empieza a cambiarlo, y esa vida empieza a hacerlo bien. No sé si usted ha llegado al punto donde la presencia de Dios le ha llenado, que usted dice una mentira y luego empieza a sentir algo por dentro que no lo deja de nuevo de verdad, que puedan ser nuevas criaturas en Cristo. Yo le decía, Señor,
A veces uno ve personas que no cambian, que pasan mucho tiempo y no dejan esas cosas malas que contristan al Señor. Entonces yo le dije: Señor, ¿será que a mí solo me sucede eso? Entonces el Señor me habló y me dijo: no, hijo, a Ezequiel capítulo 33, versículo 32 también le sucedió. Si lo pueden proyectar, porque este versículo es muy especial. Dice la Biblia, escuche, míreme acá, ahorita lo lee. Le dice al profeta: mucha gente te dirá cantor de amores. ¿Cómo canta de bonito? ¿Cómo predica de bonito? Ha sido transformado. Pero le da una advertencia al profeta y le dice: pero tú no pares de hablarles, porque un día nunca podrán decir que no hubo un profeta en medio de ellos. Léalo. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán, pero no las pondrán por obra. Y ahí sigue: pero no las pondrán por obra, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, uno les habla, uno les predica, uno les dice que la bendición está cuando uno se aparta del pecado. Entonces Dios dice: óiganlo o no lo oigan. ¿Sabe que uno escucha muchas personas que a uno le dicen: pastor, Dios lo usa mucho, ¿cómo predica de bonito? Pero no cambian. Yo prefiero que no digan eso, pero que cambien, que haya un cambio en el corazón. Este hombre fue cambiado y tocado y fue perdonado. Jesús, cuando extendió su mano y lo tocó, restauró su sociedad. Tenía que abandonar su esposa, sus hijos, irse a vivir lejos de la ciudad, apartado. Y tenía que, por donde fuera, ir pronunciando una palabra que era inmundo, 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 para que toda la gente supiera y no se le acercara. Pero Jesús lo tocó y le dijo: ve y muéstrate delante de los de tu vida, y lo restauró de tal manera que él fue integrado a la sociedad. Ya no se sentía el menos que los demás. Cuando Dios lo toca a uno, déjeme decirle que usted se empieza a sentir una persona muy importante. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted se vuelve creído, no creído de orgullo, sino creído de todo lo que Dios le ha prometido. Usted se vuelve una persona que no se siente menos en ninguna reunión, ni con su familia, ni con nadie. Por más que hayan personas que estén ahí en ese lugar, en ese trabajo, que quizás tengan más títulos que usted, más conocimientos, se hayan preparado más, pero usted se siente igualito y hasta un poquito más, porque usted es hijo de Dios. Cuando Dios toca nuestra vida, nos hace sentir de una manera maravillosa mucho, que el precio que Jesús pagó fue muy alto por nuestros pecados. Así que eso nos sana emocionalmente. Ya usted no se siente el pobrecito, el que no merece nada, el patito feo, como dice la pastora. Usted siente que es muy importante. Levante su mano y dígale: el Señor hoy me va a tocar y va a cambiar mi autoestima. El Señor lo tocó y lo sanó también físicamente. Cuando Él le dijo: ve y preséntate delante de los sacerdotes y presenta la ofrenda como testimonio de lo que Moisés envió o mandó hacer. Cuando alguien, por alguna casualidad en el Antiguo Testamento, sí existía esa posibilidad de que fuera sanado de lepra, cuando se presentara delante del sacerdote, el sacerdote dice que tomaba una paloma,
recogía la sangre en un recipiente y luego la rociaba 7 veces sobre el leproso. Y Jesús hizo eso. Él derramó su sangre 7 veces por nosotros. Él derramó su sangre cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, que dice que sudaba gotas de sangre. ¿Por qué de acá? Usted sí sabe que cuando una persona está angustiada, empieza dolor de cabeza, que siente como que la cabeza se le va a explotar, diga: sí, Señor. Eso se llama angustia. Pero cuando Jesús nos toca, nos quita la angustia, porque Él ya llevó la angustia por nosotros. Y dice: por nada se preocupen, sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Él tocó a este hombre, y esa sangre que derramó por primera vez quitó toda la angustia que este hombre hubiera vivido. Él también derramó su sangre cuando fue latigado en su espalda. Y dice la palabra que ahí el Señor llevó la lepra de este hombre, llevó todas nuestras enfermedades. Si usted está enfermo, mire, luche en oración hasta que usted pueda tener una visión que se le revele a su vida. Cuando Jesús está derramando su sangre, cuando está siendo latigado, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted empieza a orar hasta que esa revelación viene y toca su vida. ¿Cuántos dicen amén? La tercera vez dice que fue cuando le arrancaron su barba. Usted sabe que un judío nunca se afeita porque ese es su orgullo. Cuando a alguien le quitan la barba, eso es vergüenza. Así que el Señor ahí llevó nuestra vergüenza y llevó toda la vergüenza que este hombre hubiera llevado durante tantos años. Cuando el diablo lo quiera avergonzar a usted por algo que quizás le haya sucedido, acuérdese que la sangre de Cristo nos limpia y llevó esa vergüenza por nosotros. También derramó su sangre en la corona de espinas, y ahí el Señor estaba llevando nuestra pobreza, nuestras deudas, nuestra escasez, porque fue la maldición que hubo en el huerto cuando Dios dijo: espinas y cardos te producirá la tierra. Y acuérdense que nos enseñaban por qué Jesús no le pusieron acá unas mancornas de espinas, sino una corona. Es una obsesión que entró, que es una obsesión, algo que entra en su vida y usted no puede sacarlo. Pero tengo una obsesión en mi vida, y es ver que todos ustedes paguen las deudas de manera sobrenatural. Cuando fui al museo en Los Ángeles de Aimee Semple McPherson, que yo les conté, donde hay un frasco con las cenizas de todas las deudas que la gente tenía en ese templo. Yo tengo la foto ahí, yo fui allá y lo vi, y habla de cómo a diciembre, y tienen en ese frasco, son las deudas, la lista de todas las deudas que la gente llevó, y las quemaron. Y dice: en este frasco reposan las cenizas de todas las deudas que la iglesia Angelus Templo tenía en 1938, y Dios las pagó de manera sobrenatural. Yo cogí el frasco, miré las cenizas y le dije: Señor, las cenizas de la iglesia son más bastanticas, pero tú lo puedes hacer también. Y yo creo que Dios lo hará otra vez. Ya hemos visto señales de que Dios lo puede hacer. Han escuchado el testimonio de años atrás, cuando mucha gente se acercaba
pastor, la verdad es que he estado sin mercado. Uno sabía cómo estaba la gente, algunos sin mercado, algunos en la nevera como una fuente luminosa, solo luz y agua. O como decía alguien, llena pero de calcamonías. Y orábamos y orábamos. Y un día, diga conmigo, un día, diga, llegó el día en que el Dios poderoso se movió de manera sobrenatural, y a 42 familias de la iglesia de manera sobrenatural les trajo una tarjeta de Mercado del Éxito de 300,000 pesos a cada uno. Dios ya nos dio señales de que Él lo puede hacer. Y escuche conmigo y míreme acá y repita conmigo, y Él lo hará otra vez y otra vez y otra vez. Vuelvan a decir, y otra vez y otra vez, como lo hizo en Los Ángeles en 1938, lo hará también con nosotros de manera sobrenatural. Yo no sé cuántos de ustedes esta mañana lo pueden creer. No es que ahora diga, ya como el Señor va a pagar las deudas, me meto en más deudas para que me las pague. Dios va a hacer un milagro. Él nos va a tocar esta mañana y nos va a restaurar en todo. Derramó su sangre cuando clavaron sus manos. Allá llevó todo decreto que el enemigo tenía contra nosotros. Cuando derramó su sangre, cuando clavaron sus pies, nos dio autoridad. Cuando también fue atravesado por una espada a su costado, de ahí trajo la salvación para la iglesia. Ahí nació la iglesia. Y cuando usted sigue leyendo este texto del leproso que fue tocado, en los otros evangelios dice que el hombre salió a predicar de tal manera. Quiere decir que ese toque de Dios para ese leproso, que fue lo único que Jesús hizo, extendió su mano y lo tocó. ¿Sí cree que? Y como hizo con Abraham, diga conmigo, en todo Dios lo bendijo, en todo. Eso es el toque de Dios. Por eso los discípulos vieron este milagro, porque ellos estaban con Él. Y por eso fue que cuando se reunieron ellos clamaron, extiende tu mano. ¿Cómo le suplicaron? Extiende tu mano. Que mientras predicamos tú extiendas tu mano poderosa y hagas señales, milagros y prodigios por medio de tu Hijo Jesús. Ellos entendieron que cuando Jesús extendía su mano, algo sucedía. Y si usted entiende esta mañana que cuando Jesús extiende su mano sobre un lugar, sobre una vida, Él lo toca y lo transforma para siempre. Mi esposa les contaba de Nerú. Estuvimos predicando en una iglesia, él predicó un día y yo el otro día. Ese testimonio es poderoso, ese testimonio es grande. Es ver el poder del Espíritu Santo cuando toca una vida. Sus abuelos eran cristianos y ellos oraron por él. Desde niño oraban por él. Pero el diablo se ensañó y lo violaron. Dice él que ya ni se acuerda cuántas veces. De tantas veces que él lo cuenta porque a él no le da pena contarlo. Dice, ni me acuerdo con cuántos hombres estuve. La verdad yo perdí la cuenta de todo esto. O sea, fue terrible lo que él hizo. Mundano. Pero un día en su casa dice que un viento entró y él empezó a llorar y sintió por primera vez a Dios y se arrodilló. Y dice que cuando él se arrodilló, algo quería alarlo de los pies y llevárselo y que él se lanzara y se suicidara. Era Satanás. Pero dice que él se acordó de los abuelitos y dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Y se fue. Y él empezó a entregarle su vida al Señor. Y dice que él había oído de una odontóloga donde él asistía, que le dijo, mira Nerú, te quiero contar algo que me parece chistoso.
chistoso. Imagínate que yo le pedí a Dios que me regalara un carrito a final de año. Imagínate que a final de año un cliente me trajo en una cajita un carrito. Digo, si algún día usted le pide a Dios, usted tiene que pedirle específicamente. Y esto lo dijo él. Este es su lenguaje, no mi lenguaje, el lenguaje de Nerú. Y dice que él se postró y se acordó de eso y le dijo: Señor, solo quiero decirte una cosa. A mí esta persona me enseñó que yo tenía que ser específico contigo, que cuando yo te pidiera creyera, porque tú haces la obra perfecta. Y dice que él le dijo: Señor, mira, si tú me vas a salvar, a mí no me vaya a dejar con maricaitas de que yo llegué así con la mano partida por allá a predicar. No, Señor, yo quiero ser hombre porque tú me hiciste hombre. Escucha esto que es poderoso. Y dice que él se había quitado todo el vello con láser para que nunca más le volviera a salir. Y a los 15 días tenía la barba, y ahora anda con una barba así, parecía casi, no, como la de un judío no, pero ya casi. Dice: esto para ustedes de pronto no significa nada, pero para mí significa que cuando Dios lo toca a uno, lo toca de verdad, lo hace nacer de nuevo y lo cambia para siempre. Yo creo por ese toque de Dios sobrenatural. A este hombre lo han escupido. Dice que un día estaba por allá parado en una calle y pasó alguien en el bus y corrió el vidrio y lo escupió, ¡pah! Así. Y él especifica qué color era la escupida. Yo no se la voy a decir, pero dice que él se la limpió y le dijo: Dios un día usted también lo va a tocar. Era una persona transgénero. Y dice que a los 3 meses recibió una llamada y le dijo: Nerú, yo fui el que lo escupió, ¿se acuerda? Dijo: nunca olvidaré eso, tranquilo. Digo, estoy asistiendo a una iglesia. Usted tiene que creer, porque hay un toque de Dios que a usted lo transforma para siempre. Algunos se conforman con ir cambiando poco a poco. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo porque Dios lo hizo conmigo. El día que Dios lo toca a usted, le quita la borrachera, los vicios, la envidia, le quita las mentiras, le quita la trampa, le quita todo y lo transforma para siempre. Y también creo que lo bendice. Nosotros durante muchos años nunca le pedíamos a Dios que nos bendijera, porque creíamos que si no le pedíamos a Dios que nos diera finanzas, Dios nos iba a querer más que a las otras iglesias que sí le piden. Y así pasamos años y en una escasez terrible. Ustedes no saben cómo era para pagar un mes de arriendo arriba donde estábamos. Eso era terrible. En una ocasión un carrito que me habían sembrado, se lo entregué al Señor por 2 meses que me lo recibieran de arriba. Era terrible. Y yo decía: Señor, pero yo lo único que quiero es la presencia de Dios. Y Dios me dio por años. Donde iba, Dios se movía, la gente era tocada, lloraba, era sanada. La presencia de Dios, pero una escasez en la iglesia terrible. Hasta que yo le dije: Señor, pero ¿por qué tú también no me ayudas? El otro me dijo: porque nunca me ha pedido. Y yo nunca le doy a alguien algo que no me pida. Por eso dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Que siempre en la vida usted debe tener claro una cosa: con o sin, usted debe amar a Dios de todo corazón. Eso no es negociable. Como los jóvenes hebreos, respóndame Dios o no me responda, yo nunca dejaré de seguirlo. Eso lo tiene usted que tener claro. Pero sí debe creer por un toque de Dios que traiga una bendición total a su vida. No se conforme con estar a medias. Dios nunca deja a medias a nadie. Dios nunca deja a alguien que medio cambie. O Dios lo toca o Dios lo toca. Dios toca nuestras vidas. Dios nos bendice. Dios toca nuestra familia. Dios salva a nuestros hijos. Dios nos da paz. Esa es la bendición total. Que también esto se escriba de nosotros. Génesis 24:1. Cuando ya nosotros partamos de esta tierra,
que diga, y Rodolfo es su nombre, y Rodolfo era ya viejo y de edad avanzada, y Dios lo había bendecido. Que se diga de Iván. Era Iván ya viejo y avanzado en años, y Jehová lo había bendecido en todo. De eso se trata el toque de Dios para una vida. Usted dígale: Señor, yo creo que así como tú lo hiciste con este leproso, también lo harás con nosotros. Ahora, ¿usted cree que Dios lo quiere hacer? Este leproso le dijo: Señor, si quieres. Y Jesús le respondió, ¿qué le respondió Jesús? Quiero, sé limpio. Dios quiere. Y no sé por qué esta mañana Él me lo pone tan fuerte, pero Dios quiere sacarnos de las deudas. Dios quiere salvar nuestra familia. Dios quiere sanar nuestro cuerpo. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. Solteros, Dios les va a bendecir con una buena muchacha. No se afane, no se preocupe. Con un buen muchacho Dios se lo va a traer. Dios le va a bendecir en, diga conmigo, en todo. Diga conmigo, en todo. Colóquese en pie y levante sus manos al cielo.